Si vos o alguien que conocés tienen hipertensión arterial, seguramente hay dos cosas que están pasando. Una que estás tomando medicación y otra que te dijeron que comas sin sal. En este video te voy a contar que hay muchas otras cosas más que podés hacer por tu presión arterial, además de tomar pastillas y de aflojarle al salero. Importante, antes de hacer estos cambios, te sugiero que consultes con tu profesional, médico, médica de cabecera, porque estos cambios pueden hacer que tu presión baje y que sea necesario un ajuste o incluso una suspensión de tu medicación. Antes de arrancar, si te interesa la medicina, la nutrición y la ciencia con un enfoque basado en evidencia y en un lenguaje claro y sencillo, te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita para enterarte cuando saco un video nuevo. Y ahora sí, vamos con el tema de hoy. Tal vez te sorprenda, pero la mayor parte de la sal que se consume no viene del salero, de la sal agregada, sino que viene de alimentos procesados y ultraprocesados que se consumen un montón en la dieta. En Argentina, más del 70% de la sal que se consume viene de productos procesados y ultraprocesados, como fiambres, panificados, galletitas, facturas, aderezos, caldos, salsas listas, bueno, y otro montón de cosas que la mayoría tienen sal y la mayoría tienen un exceso de sal. Es muy frecuente que las personas, cuando les diagnostican hipertensión arterial, dejen el salero de lado, es decir, ya no le agregan sal a las comidas, pero siguen consumiendo un montón de estos productos. Y un cambio muy importante en la alimentación es comer más alimentos naturales o mínimamente procesados y reducir el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados. Una estrategia que también está recomendada es utilizar sales bajas en sodio o sin sodio, que reemplazan parte o todo el sodio que tiene la sal por otro mineral, generalmente el potasio, ¿sí? Que ahora vamos a hablar del potasio, que también es algo bueno para la presión arterial. No obstante, tengamos en cuenta que muchas personas le agregan mucha más sal baja en sodio porque es una sal que tiene menos gusto salado, entonces a veces puede ser incluso contraproducente. Personalmente, yo te sugiero que te trates de acostumbrar a limitar el uso de sal agregada. Al principio cuesta, pero el paladar se va acostumbrando al gusto natural de los alimentos y no es necesario agregarle sal o tanta sal a las cosas. Pero bueno, si tenés hipertensión arterial, seguramente te cansaste de hablar de sal y de sodio, así que vamos a hablar de cosas que van más allá del sodio. Y una de ellas es lo que mencionamos recién del potasio. El potasio es un mineral que tiene efectos que de alguna manera contrarrestan los efectos hipertensivos del sodio, ¿sí? Se recomienda una ingesta mínima de potasio de entre 3.500 y 5.000 miligramos al día. Las principales fuentes de potasio son los alimentos de origen vegetal, frutas, verduras, legumbres y otros más. No pienses solamente en la banana. Yo sé que pensaste en una banana cuando hablamos de potasio, pero hay alimentos que tienen incluso mucho más potasio que la banana. Para que veamos otros alimentos muy ricos en potasio, por ejemplo, una papa de tamaño mediano con cáscara aporta más de 900 miligramos de potasio, ¿sí? Y una taza de porotos negros hervidos aporta más de 800 miligramos de potasio. Y después tenemos la mayor parte de las frutas, verduras, granos integrales, semillas también aportan una muy buena cantidad de potasio. Sumar más potasio a la dieta, alcanzando estos 3.500 a 5.000 miligramos de potasio por día, se estima que puede reducir la presión arterial alrededor de 5 milímetros de mercurio, lo cual para hacer nada más una medida es un montón. Pero hablemos de una gran olvidada en la hipertensión arterial, que es la fibra alimentaria. La fibra la podemos pensar algo así como el esqueleto de las plantas, solo está en alimentos de origen vegetal. Y la fibra no se digiere, ¿sí? Por lo tanto, atraviesa el esófago, el estómago, el intestino delgado sin ser digerida y llega al colon. Y en el colon vive la mayor cantidad de bacterias que tenemos, la famosísima y tan de moda hoy microbiota intestinal. La mayor parte de estos bichitos viven ahí en el colon. Y ahí cuando llega la fibra, se hacen un festival. Las bacterias del colon sí digieren la fibra, la degradan, la metabolizan y producen compuestos que se absorben. Los más conocidos son los famosos ácidos grasos de cadena corta, butirato, propionato y acetato. Y estas sustancias tienen efectos muy beneficiosos para el organismo, reducen los niveles de inflamación, mejoran la sensibilidad de la insulina
y también ayudan a que las arterias se relajen y esto contribuye a controlar la presión arterial. La fibra, además, es uno de los compuestos con mayores beneficios para el organismo del ser humano en todo lo que te puedas imaginar. Contribuye al descenso de peso, a mejorar la saciedad, a reducir los niveles de colesterol, como vimos, a mejorar la presión arterial, reduce el riesgo de cáncer, sobre todo del colon y del recto, y las personas que comen más fibra tienen vidas más largas y saludables. Se recomienda llegar a un mínimo de entre 30 y 40 gramos de fibra por día. Pensemos que estamos bastante lejos de eso. En Argentina, en promedio, apenas se llegan a arañar los 10 gramos de fibra al día. Así que tenemos un largo camino por recorrer. Se estima que solo aumentando el consumo de fibra a un mínimo de estos valores se puede reducir la presión arterial alrededor de 4 milímetros de mercurio, con mayores reducciones a mayores ingestas de fibra. Hablemos ahora de algo que deberíamos reducir, y esto es la fructosa. La fructosa es un tipo de azúcar que hoy está presente en forma muy abundante en muchos productos procesados y ultraprocesados, tanto dulces como salados, ¿sí? La mayor fuente de fructosa que se ingiere es de las bebidas azucaradas, bebidas gaseosas, juguitos y demás, pero también está presente en aderezos, en golosinas, en panificados, ¿sí? Tanto, como les decía, dulces o salados, y en galletitas, en prácticamente muchísimos productos procesados y ultraprocesados. La fructosa, cuando se consume en cantidades importantes y en un corto lapso de tiempo, piensen lo que es tomar un vaso de jugo o de gaseosa o comerse una factura, una golosina, todo eso es una alta carga de fructosa que se consume muy rápido, eso se metaboliza de una forma muy negativa, generando varios problemas metabólicos, y uno de ellos, que es menos conocido pero que está muy estudiado, es el efecto negativo que tiene aumentando la presión arterial. Y ya sé lo que estás pensando. ¿Y la fruta? ¿Qué pasa con la fruta? La fruta tiene fructosa, entonces ¿deberíamos no comer fruta? ¿La fruta es un problema? ¿La fruta causa hipertensión arterial? Bueno, las frutas efectivamente tienen fructosa, pero no por ello son un problema para el metabolismo y menos que menos para la presión arterial. Las frutas no son bolsitas de fructosa, están cargadas de fibra, de minerales como el potasio que vimos recién, como el magnesio, están cargadas de antioxidantes como vitamina C, polifenoles y otros fitoquímicos, y además uno no se come 14 frutas. Entonces, y si se come 14 frutas, se las come en un lapso de tiempo bastante largo, ¿sí? Le da tiempo al organismo para metabolizarla, ¿sí? Entonces, lo que termina pasando es que la fructosa de la fruta no se metaboliza de esta manera negativa, ¿sí? Porque los componentes antioxidantes presentes en la fruta impiden que vaya hacia vías metabólicas negativas, y además, como se consume en baja cantidad y en bastante tiempo, se puede metabolizar sin causar estos problemas que suele causar la fructosa en altas cantidades y en poco tiempo. No es lo mismo comerte una naranja que tomarte medio litro de gaseosa. Dejemos de decir eso. Y de hecho, las frutas, lejos de causar hipertensión, tienen el efecto contrario. Las dietas que incorporan más frutas son dietas que bajan la presión arterial. Así que no, las frutas no son una causa de hipertensión arterial y no deberías limitar tu consumo de frutas si querés controlar la presión. Más bien al contrario, comer frutas va a ser algo positivo. Justamente un problema de salud pública es la poca cantidad de frutas que se consumen. En Argentina, según las últimas encuestas nacionales de nutrición y salud, 7 de cada 10 argentinos no consumieron ni una fruta fresca en los últimos 3 meses. Imagínate si la fruta va a estar siendo un problema cuando no la come nadie. En cuanto a alimentos específicos, la verdad que hay varios alimentos estudiados que tienen efectos beneficiosos para la presión arterial, pero te voy a hablar del que a mí me gusta más y el que yo considero que tiene una evidencia muy linda, que son las semillas de lino o linaza, como se le dice en otros países. Las semillas de lino tienen un efecto antihipertensivo bastante interesante, y esto se debería a su contenido de omega 3 de origen vegetal, de fibra y de antioxidantes como lignanos y otras sustancias. Hay un estudio muy interesante que a mí siempre me gusta mencionar, que es un estudio en el cual a 110 personas se las dividió en dos grupos. A una le dieron 30 gramos de lino molido y a las otras personas no recibieron el lino, siguieron con sus dietas habituales, y a los 6 meses se registró que las personas que recibieron estos 30 gramos de semillas de lino molidos al día,
habían reducido su presión arterial alrededor de 15 milímetros de mercurio, lo cual es un efecto absolutamente impresionante y que de hecho es mayor al registrado con algunos medicamentos. Este es un estudio del 2013, después se hicieron otros estudios con semillas de lino y esa información se resumió en un metaanálisis, que son estudios que resumen otros estudios, y se vio un efecto un poquito más modesto, que es lo que se suele ver en los metaanálisis, pero que también fue importante y estadísticamente significativo de las semillas de lino. Es decir, las semillas de lino tienen un efecto antihipertensivo que es clínicamente importante y que además está demostrado en estudios de buena calidad. Las semillas de lino, además, son muy económicas, ¿sí? Se recomienda molerlas para aprovechar su contenido. Piensen que son semillas muy chiquitas y muy duras que si las masticamos no las vamos a llegar a romper. Entonces se sugiere molerlas con un molinillo, con una licuadora o con un mortero, o también se puede comprar el lino que ya viene molido, que a veces se vende en algunos lugares. Se puede guardar en un frasco cerrado o en la heladera y para regular la presión arterial se puede consumir 2 a 3 cucharadas por día. Lo bueno es que tiene un sabor bastante neutro y se puede mezclar en comidas dulces, comidas saladas y también se puede llevar a cocción. Es decir, si vos haces alguna preparación, un pan, un budín, por ejemplo, se le puede agregar las semillas de lino y no va a alterar demasiado el sabor, casi nada, porque tiene un sabor muy neutro y va a ser muy fácil de incorporar de esta manera. Unas breves palabras sobre el tema del alcohol. El alcohol en medicina no se recomienda, ya que es causa directa de 200 o más enfermedades y además responsable de muchos eventos de accidentes, de violencia y además es una sustancia con potencial adictivo. Por eso no la recomendamos y yo personalmente desaconsejo el uso de alcohol. De hecho, el consumo excesivo de alcohol también puede aumentar la presión arterial y las personas que toman alcohol, al reducir o evitar el consumo, pueden reducir sus niveles de presión también alrededor de unos 4 milímetros de mercurio, lo cual se suma a todos los otros efectos que ya venimos viendo. Todo es aditivo y puede ser importante en la regulación de la presión. Y ya para ir terminando, hablemos un poco del ejercicio físico. Las personas con hipertensión arterial muchas veces tienen miedo de hacer actividad física porque tienen miedo que la presión se les dispare, se les descontrole, lo cual es un miedo que tiene bastante sentido y tiene lógica. Pero tengamos en cuenta lo siguiente. Las personas que tienen hipertensión arterial se ven beneficiadas por el ejercicio físico, tanto aeróbico, lo que se llama mal cardio, como la actividad física de fuerza, que implica levantar peso, sea un peso externo o sea el propio peso, que también es beneficiosa para el corazón. Por eso, para mí no está tan bien decirle cardio a lo aeróbico, porque el ejercicio de fuerza también es beneficioso para el aparato cardiovascular. Lo que sí se debe tener en cuenta es que si la actividad física que se quiere hacer es de una intensidad alta, la presión arterial debe estar controlada. Esto lo deberías charlar con tu médico, médica de cabecera, la que te maneja la presión arterial, para ver si estás en condiciones de hacerla. Pero que no te quepan dudas que la actividad física, tanto aeróbica como de fuerza, es beneficiosa y está explícitamente recomendada para la salud cardiovascular y también para las personas con hipertensión arterial. El ejercicio físico es parte del tratamiento de la hipertensión. Para concluir, te cuento que las cosas que estuvimos viendo en este video, las alimentarias, las de actividad física, son medidas que son saludables para todo el mundo, no solamente para las personas con hipertensión. Así que si vos no tenés hipertensión, pero igualmente miraste este video y te interesó, también las podés aplicar y probablemente notes beneficios para tu salud. De hecho, los patrones alimentarios más beneficiosos para la salud humana que están estudiados en cientos, si no miles de estudios, son aquellos que siguen un poco estas pautas. Son ricos en fibra, ricos en potasio, bajos en sodio, altos en vitaminas y minerales. Y bueno, en última instancia, esos patrones alimentarios son centrados en alimentos de origen vegetal, verduras, frutas, granos integrales, semillas, legumbres, frutos secos. ¿Sí? Eso es indistinto para todas las personas, pero obviamente si hay alguna condición de riesgo cardiovascular, como hipertensión, como dislipidemias, como resistencia a la insulina, el beneficio va a ser todavía mayor y más importante porque ya tenemos un factor de riesgo en marcha. Si te gustó este video, dale like, suscríbete, activa la campanita y ayúdame a difundirlo para que haya más contenido basado en evidencia en las redes. Nos vemos.